¿Tú le has decidido? No es fácil seguir a Jesús. Hay muchos que creen seguir a Jesús, pero por sus vidas demostramos que no seguimos a Jesús. Entonces es una vida de entrega, es una vida de muerte. Jesús dijo: el que no entregue su vida, como la semilla, dice, el que no siembre su vida y esa semilla muera, no puede dar fruto. Amén. Y la vida se basa en decisiones. Depende de la decisión que yo tome en mi vida, dependerá mi vida y mi familia. Amén. Todo lo que yo decida hoy impactará mi futuro, mi presente y mi eternidad. Amén. Pudieras decirlo en tu mente, en tus pensamientos: todo lo que yo decida hoy impactará mi presente, impactará mi futuro, el futuro de mi familia, e impactará la eternidad, mi eternidad. Amén. Hay decisiones que cambian el destino de nuestra vida, y una buena decisión puede cambiar tu vida, pero una mala decisión. ¿Cuántos pecados hizo Adán? Uno. Imagínate. Y ese pecado, esa desobediencia, trajo maldición a la humanidad. ¿Sí? ¿Se arrepintió Adán y Eva? Dios tuvo misericordia, aunque ellos se echaron la culpa entre ellos. Luego Dios le alargó la vida 930 años. Y ahí vemos la misericordia de Dios, que a pesar de nosotros, Dios no nos ha consumido, que nos extiende la misericordia. Y si hoy estás vivo y puedes respirar, es por su gracia y su misericordia. Por eso le cantamos. Amén. Dice que le adoramos por lo que Él es y le alabamos por lo que Él hace. Amén. Ok, vamos a continuar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, nos dirija y tome el control de este estudio. Ve a tu Biblia, Mateo, si traes Biblia, por favor, acompáñame a Mateo. ¿Qué hablamos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Los planes de Dios son mejores que mis planes. Amén. Los planes de Dios. José y María tenían sus planes, buenos planes de casarse, tener hijos, y más si eran judíos, querían tener muchos hijos. Pero cambiaron sus planes por los planes de Dios, y esos planes impactaron su vida, ¿sí?, la de sus hijos, e impactó el mundo entero. Y hoy veremos este otro tema. Paco, ¿me ayudas? ¿Qué dice? La obediencia salvará tu vida. Yo le iba a poner como título, si obedeces puedes salvar tu vida. No, es una afirmación. La obediencia salva tu vida. La vida cristiana depende de entre obedecer y desobedecer. ¿Sí? Todo redunda en eso, en la obediencia del hombre y en la desobediencia del hombre. Hay cosas que nosotros no entendemos, que Dios nos pide, pero Dios es tan claro y nos dice: tú obedece. ¿Sí? Es como cuando tú le dices al niño: hijo, cómete las verduras. Y no sabes tú qué vitamina tiene, pero tú sabes que le va a servir. Y el niño igual. Y aunque no le gusten las verduras, ¿qué? Le va a beneficiar. Hay cosas que la Biblia nos pide y aunque no la entiendes, obedece. Amén. Pudieras decirle al que está a tu lado: aunque no lo entiendas todavía, obedece. Amén. Comienza a obedecer. Ya cuando vas caminando, ya vas entendiendo: ah, por eso me lo decía mi mamá, ¿no? Ya entendí. Pero en el momento hay cosas que no entiendes. ¿Por qué honrar a mi esposo? ¿No? De respetarlos, y cuando comienzas a obedecer, tú ves el fruto. Tú dices: ah, ya entendí. Amén. Y en todos los principios de Dios. Hoy veremos esta historia, y lo que resaltamos en esta historia que veremos en Mateo, habla de la obediencia a la voz de Dios. ¿Sí? ¿Cómo tú puedes escuchar la voz de Dios hoy?
¿Cómo? Dios ya habló. Amén. Y todo lo que Dios ya habló, lo plasmó en la palabra de Dios. Entonces yo en la Biblia encuentro la voz de Dios a través de personas. ¿Cómo Dios habla? Tú ves a una persona que desobedeció y su vida fue terrible. Ahí Dios te está hablando, porque Dios te habla a través de vidas. Entonces lo que está escrito en la Biblia son vidas que vivieron, vaya la redundancia, y tomaron decisiones. Entonces ahí Dios me está hablando. En ese escenario de vida, Dios me está hablando con su testimonio, lo que obedecieron, lo que no obedecieron, y digo, mira, Dios habla así. Amén. Y si tú ves que alguien está mal y no aprendes de lo que ves, posiblemente lo vivirás y lo repetirás y dices, oye, no lo hubiera hecho. ¿Sale? Entonces vamos a la palabra. En Mateo 2, ya no puse hasta dónde, pero Mateo 2:1 vamos a comenzar. Nos quedamos que María y José, María se embarazó, ¿sí? Y ya aquí, ya el niño nació. Y vamos a ver cosas y vamos a derribar algunos argumentos que la tradición nos dice y que a veces celebramos sin saber, ¿sí? Celebramos sin saber por qué lo celebran, por qué lo hacen. Y hoy en día a veces repetimos cosas y hay algunas cosas que ofenden a Dios. Hay tradiciones que no. Pero nosotros como cristianos, escucha esto, yo no debo de decir es bueno o es malo. Un cristiano tiene que tener una mente bíblica. Tiene que decir, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Me lo pide Dios que lo haga o que no lo haga? Amén. Entonces, si está en la Biblia, yo lo creo y camino sobre eso. ¿Sale? Ok. Entonces dice Mateo 2:1. Cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén de Judea, ¿en días de cuándo? Del rey Herodes. La Biblia tiene datos históricos que nos ayudan a comprender que fue real. Herodes era un hombre muy sabio, muy bueno en cuanto a el poder, pero muy perverso. Como no tenía a Cristo en su corazón, toda esa sabiduría que Dios le dio la ocupaba para mal, ¿sí? Solo para él. Alguien que no tiene a Dios es egoísta, nada más piensa en sí, en su poder, ¿sí? ¿Sabes qué hacía este hombre cuando él se enteraba que alguien se quería sublevar sobre su reino? Alguna persona, mujer, quien fuera, hasta de su familia, si él se enteraba que esa persona quería ir en contra del gobierno, le decía, oye, mira, me gusta esa cabeza, tráiganmela. Y les volaba la cabeza. Y no le importaba si fuera su hermano, su primo, porque él quería llegar al poder y mantenerse en el poder, ¿sí? Entonces, en los días de este hombre, él es conocido como Herodes el Grande. Hay 3 Herodes en la Biblia, pero él fue uno de los primeros y se le conoce como Herodes el Grande. El templo que había construido en los días de Esdras, él lo hermoseó todavía. Dice que le pusieron mármol blanco y como Jerusalén estaba a las alturas, la gente que iba rumbo a Jerusalén veía el templo y por el sol resplandecía de una manera increíble, ¿sí? Entonces dice que en días de Herodes vinieron ¿de dónde? Del oriente a Jerusalén unos magos, y cuando tú a tu mente actual dices magos, ¿en qué piensas? Pues en lo que hacen magia, ¿no? Y sacan el conejo. No, el término ahí son sabios, astrónomos, astrólogos, ¿sí? Ellos sabían de los astros. Dice la historia que el que les dio, porque ellos venían desde el oriente, ¿cómo supieron ellos que iba a venir un Salvador si ellos no eran de Jerusalén? Dicen los historiadores que aquel que fue trasladado de Jerusalén a Babilonia, jovencito, llamado Daniel, él les hablaba de las escrituras y les decía que un día iba a venir un Salvador y que iba a haber una estrella sobrenatural en el cielo, y cuando apareciera iba a ser el indicio de que el niño, el Salvador, iba a nacer. Y cuando ellos vieron la estrella,
comprendieron lo que este Daniel había hecho. ¿Y sabes qué me impacta de Daniel? Daniel fue rescatado esclavo joven y de niño aprendió a orar. Dice que todos los días, conforme había aprendido, oraba. Amén. Enséñale a orar a tus hijos para que cuando sea grande no se pierda. Dice que su jefe de Daniel era un eunuco. Dice que el jefe de los eunucos. ¿Qué es un eunuco, hermanos? ¿Alguien sabe? Un eunuco era una persona, hombre, un esclavo que le quitaban sus miembros y lo tomaban como guardia de las princesas, de las doncellas, y para que no hubiera problema ahí, los capaban. Entonces Daniel, imagínate, su jefe era el jefe de los eunucos. O sea que Daniel, ¿qué? Daniel era eunuco. Mira, de joven lo trasladan a Babilonia. Le quitan la posibilidad de reproducirse. Ya él no iba a poder tener hijos, ¿sí? Lo sacaron de su ciudad, de su familia como esclavo, pero Dios le dio esa sabiduría y nunca negó a Dios. Amén. Hay cosas que nos pasan que Dios sabe por qué, pero ese Daniel quedó marcado en la historia y aún supo darle santo y seña a estos sabios de esa época. Y ellos siguieron con esas indicaciones y cuando vino la estrella dijeron: es el momento, vamos. ¿Sale? Ok. Entonces eran sabios, sigo. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo sabían? Dice: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos, los sabios, adoran a Dios, adoran a Jesús, y ellos se prepararon para ir. Dicen los historiadores, pues en esa época no había carros, aviones. Tú te quieres ir a otro país, agarras un avión y en 2 horas menos, pum, te vas. En esa época no había ese tipo de transporte. Caminando, ¿sí? ¿Qué más? A caballo, a camello, principalmente camellos, porque podían caminar grandes leguas sin agua, ¿sí? Entonces ellos iban a adorarle. Sigo el 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Regrésamelo al 2. Estos hombres hicieron preparativos. Imagínate, desde el oriente hasta Jerusalén, ellos no sabían a dónde iban. ¿Qué estaban siguiendo? La estrella. Dice que Jesús es la estrella de la mañana. ¿A dónde te va a llevar Jesús? Di conmigo: no sé. Pero si yo lo sigo, yo llevo un buen camino. Amén. Desde que yo comencé a seguir a Jesús me ha ido bien. Cuando yo llegué a los pies de Jesús, yo tenía arritmias cardíacas. Se me subía la presión por la vida que llevé. ¿Sabes que por mí nadie oró por sanidad? No, hay gente que Dios ha sanado. Y yo tenía una arritmia cardíaca. Yo siempre sentía que la lengua se me metía y me jalaba la lengua. Sentía que me asfixiaba. Comencé a seguir a Jesús y siempre que me hacía electro salía la arritmia. Dios me sanó. ¿Cuándo? No sé. Pero dejé de hacer cosas que no debía. Comencé a seguir a Jesús y en ese caminar Dios fue obrando y Dios me sanó. Amén. Me hago electros hoy y ya no sale la arritmia. Digo: Señor, gracias. Pero no lo seguí por sanidad. ¿Sí me explico? O sea, yo lo seguí. No esperaba que me sanara y me sanó. Dios te da más allá de lo que esperas. Dios te da más allá de lo que necesitas. ¿Sí? Dios sabe lo que necesitamos. Entonces estos hombres sabios, obedientes, la historia dice que eran 3 magos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Alguien sabe? Por los regalos, ¿no? Que era oro, incienso y mirra. Entonces dijeron: bueno, pues son 3 regalos, son 3 reyes, 3 sabios. La Biblia no nos dice cuántos eran, pero dice la historia y los historiadores, ¿sí?, que desde el oriente hasta Jerusalén el trayecto de camino mínimo era un promedio de 6 meses. ¿Me escuchaste? O sea, el trayecto de camino, y obviamente ellos tenían que llevar
comida, suficiente agua, gente, esclavos que le ayudaran para ir. Y era toda una caravana que iba en medio del desierto. Porque siempre en el desierto hay gente ladrona. En esa época y hasta el día de hoy. Entonces, si veían que venían 3 hombres nada más, fácilmente los hubieran robado. ¿Sí? O sea, era una caravana grande que venía en el medio del desierto. Por eso leemos la segunda parte, el 3, cuando dice: oyendo esto, ellos vinieron a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes era el rey. ¿Y qué te dije de Herodes? Que era egoísta, sanguinario. ¿Cómo? ¿Otro rey? Si aquí el único rey soy yo, ¿cómo van a ser otro rey? Pero este hombre no solo era sanguinario, era sabio, era inteligente, sabía manejar la política. Se turbó, pero por dentro, diría aquel. ¿Sí? Se espantó. Escucha, no sé, ya hoy casi no se hace, pero ¿cuántos nos tocó cuando venía el circo? Hasta pasaban avionetas y tiraban boletos. Yo me acuerdo de niño, nunca íbamos, pero bueno, sí nos llevaban a buscar los boletos. Y la ciudad donde llegaba el circo, wow, se espantaba y se gozaba porque pasaban en medio de la ciudad los elefantes, los leones y la gente. ¿Para qué? Para que la gente fuera al circo. Hoy a veces hay circo en un lugar y ni cuenta te das. Entonces, cuando entró esa caravana a Jerusalén, ¿sí? Los camellos, la gente, y entraron ahí, dice: oyendo esto, hay gente que está preguntando por el rey de los judíos. Y Herodes, que era el rey, para que ese hombre se turbara, tuvo que haber sido una buena caravana. ¿Sí me explico? Se turbó, dice, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque era algo impresionante. Seguimos, por ahí un celular. Seguimos. Y convocados todos los principales y los sacerdotes. Fíjate, Herodes fue sabio, no dijo nada. Vienen a buscar al rey. Sí, nació. ¿Cuándo nació? Ahorita nos va a decir cuándo nació. ¿Sale? Seguimos en la escritura. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y él comenzó a indagar y fue con los que sabían. Dijo: ¿dónde está? Y ellos le dijeron, ¿sigue? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos no sabían dónde había nacido. ¿Pero a qué se estaban refiriendo? A las escrituras. ¿Me explico? Ellos no sabían quién era María, quién era José, pero ya la profecía decía que el Salvador tenía que venir de Belén. Y era una ciudad pequeñita en medio de grandes ciudades. ¿Dónde debió de haber nacido Jesús? En la mejor ciudad, con los mejores pañales, en un palacio, pero no. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Donde le dan de comer a los animales, porque no había lugar para ellos en los mesones, ¿sí? Porque se había dado un edicto que ellos fueran censados y cada quien tenía que ir a la ciudad de su tribu, y como eran de Judá, tenían que ir a Belén. Y ahí fueron, no encontraron nada, y tal vez alguien les dijo: mira, pues solamente hay este espacio, pero ahí es de los animales. Pues no importa, ya voy a dar a luz, pues aquí. Y no dudo que limpiaron el lugar. Amén. A veces en las fotos, en las imágenes ponen al borreguito, al burro, ponen hasta cochinos cuando los judíos no tenían cochinos, ¿no? Entonces los pollos, ¿no? Entonces nace ahí Jesús. Ellos vienen la estrella. Ya había pasado ¿qué tiempo mínimo? Mínimo 6 meses. Amén. Y vamos aprendiendo lo que la Biblia nos dice en comparación de lo que sabemos de las escrituras. Perdón, lo que escuchamos o las películas que vemos. Culturalmente, ¿qué fecha nació Jesús? El 25 de diciembre. ¿Sí? ¿Y qué fecha llegaron los magos? El 6 de enero. Y los que ponen nacimiento
ponen el pesebre y ponen a los reyes lejitos, ¿no? Y conforme van los días hasta vas acercando el rey mago, ¿no? Y ya cuando viene el 6 de enero, ya los pones ahí cerquita del pesebre porque ya caminaron. Del 25 al 6, ¿cuántos días? Cuéntale. 11 días. Amén. Que pasaron los reyes magos, los sabios, hasta llegar ahí. Y llegaron el 6 de enero y uno hasta les mueve. Oye, ya avanza un día y le das un pasito. No, bíblicamente no fue así. Lo vamos a descubrir. ¿Sale? Entonces, dice que eso lo sabían los sabios, indagaron y vieron. Y dice, ¿cuándo y dónde? Está escrito que en Belén. Amén. Y van los Herodes y le dice a estos sabios en Belén. De Jerusalén a Belén mínimo era una semana, de 4 a 5 días de camino. ¿Escuchaste? O sea, todavía se iban a echar otros días más para llegar hasta Belén. ¿Seguimos? Dice, y tú Belén, eso dice el profeta Miqueas, de la tierra de Judá, o sea, de toda la nación, ¿sí? No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que pastoreará, que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. ¿De dónde? Del lugar más pequeño, del lugar más inhóspito. ¿Por qué pasa eso? ¿Sabes qué pasa con la gente cuando vivió una vida triste, fea en su nacimiento? Dios debió de nacer en el mejor lugar. Nació para los hombres en el peor, para demostrarte y demostrarnos que no es el lugar donde nazcas. ¿Escuchaste? Sino es el lugar en donde Dios va a hacer las cosas. No es cómo naciste, sino qué va a suceder después con tu vida. ¿Escuchaste? A veces nos lamentamos, porque yo nací así, porque yo nací pobre, porque no mis papás fueron ricos. A veces uno tiene ideas. No es el lugar, ni con quién, ni en cómo naciste. Es lo que va a ser Dios de ti. Amén. Y Dios sana nuestras heridas. Dios sabe por qué. ¿Sí? Cuando tú platicas con alguien, luego ahí ves el propósito. Platicas con alguien que tiene problemas y te dicen, ¿sabes qué? Es que yo sufrí de niño. Y tú le dices, yo también. Pero tú ya no estás triste. Tú ya sabes que esa vida que empezaste tenía un plan y un propósito. Y dice que somos calcas al carbón. Somos diferentes personas con el mismo escenario de vida. Y que ese escenario pasado hoy te sirve para dar testimonio. Oye, mis papás se separaron. Le digo, oye, los míos también. Y en su momento sufriste y viviste y pasaste cosas, pero tenía un propósito. El diablo lo había preparado para destruirte. Porque el diablo ataca, aún antes de que tú nazcas, el diablo también prepara un escenario. Amén. Para destruirnos. Porque sabe que si un niño es impactado, imagínate, hemos ministrado personas adultas con heridas de niños. Cuando eran pequeños fueron marcados y marcada su vida. Y por ese trauma su vida cambió. Y va bien, se desvió del propósito. Amén. Y solo Dios puede sanar nuestro pasado. Solo Él puede. Yo no puedo regresar a mi pasado. Dios es de ayer, de hoy y de siempre. Dios sí puede. ¿Sale? Entonces dice que llegará un guiador que apacentará al pueblo, pastoreará, cuidará, guiará. ¿Seguimos? Entonces Herodes, mira su astucia, llamando ¿cómo? En secreto a los magos, con ellos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Él se puso a platicar, ok, ¿y ustedes por qué vienen? ¿Qué pasó? No, es que nosotros supimos que iba a salir una estrella. No era una estrella normal, una estrella. Ajá, ¿y cuándo fue eso? No, pues ya pasaron más de 6 meses. Y en el trayecto, y empezó a dar cuentas de que más o menos qué edad tenía el niño, el bebé recién nacido. Ya veremos que no era un bebé cuando llegaron los magos a adorarle. ¿Sí? Entonces él indagó, pero mira, ese hombre no fue sabio porque tenía un propósito.
Bueno, su propósito malo. Tú ves esos hombres que quieren seducir a una mujer y hasta le jalan la silla, ¿no? Pásele. Nunca jala la silla, pero como que algo quiere el hombre, le jala la silla, pásale, ¿no? Habla bonito, la trata bien, le manda emojis de corazoncitos, ¿no? Algo quiere, ¿no? Todos los días un mensajito, hola, buenos días. Buenos días. Nadie se acuerda de mí. Mira pero es casado. Elimínalo. Nada que casado, ¿no? Los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Entonces hay gente que por obtener algo puede hasta portarse bien. Amén. Así es la capacidad del hombre pecador. Con tal de tener algo que él necesita, que él quiere en su egoísmo, puede hasta parecer bueno. Y quiero que veas el rostro de Herodes. Indagó como buen político, ¿no? ¿Ves los políticos que te prometen? Y le hacemos un puente, pero no hay río. Le ponemos el río. No, te prometen porque quieren ¿qué? El voto. Ya después del voto, ni río, ni puente, ni nada. Hay unos que sí, gracias a Dios. Amén. Pero ese hombre era político, indagó con ellos, ¿sí? Les marcó y fíjate lo que les dijo. 8. Y enviándolos, ok, vayan a Belén. Ellos me van a ayudar a encontrar al niño, ¿sí? Dice, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, mira, háganmelo saber. ¿Para qué? Para que yo también, si él es rey, merece adoración, para que yo también le adore. ¡Wow! ¡Qué corazón tan bueno de Herodes! Amén. Él tenía una doble intención, pero delante de ellos, y los reyes dijeron, no, sí, no, gracias por la información, gracias por el hospedaje, y los partió y hasta lonche las de verdad. No, coman, beban, vayan, y me avisan. Claro que sí, señor Herodes, regresamos, sale. Y se fueron, y empezaron su trayecto a Belén. ¿Sale? ¿Seguimos? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto, que cuando la vieron de lejos ya la veían más cerca. Ya estábamos cerca. Y ellos seguían, dice, habían visto en el oriente, iba delante de ellos. ¿Hasta qué? Hasta que llegaron. Se detuvo sobre donde estaba el niño. Y ya estaba ahí, ya no se movía. Y dijeron, ese es el lugar. Y ellos comenzaron a acercarse a ese lugar. ¿Sigo? Y al ver la estrella, se regocijaron con grande gozo. ¿Más? Y al entrar en la casa, pregunta, ¿dónde nació Jesús? En Belén, sí. En un pesebre. Ahora, ¿qué dice aquí? Al entrar ¿en dónde? En la casa. Jesús ya no estaba en el pesebre. ¿Me sigues? Ya Jesús ya no estaba como en las fotos. Jesús ya estaba en una casa. ¿Qué edad tenía? Vamos a ver, ¿sale? Estamos aprendiendo. Y al entrar en la casa, vieron al niño. No menciona al padre porque posiblemente el padre no estaba. ¿Qué habrá hecho José? ¿Qué pudiéramos intuir? Pues se regresó a Jerusalén a seguir trabajando. A lo mejor dejó una mesa a la mitad. No, tengo que entregar la mesa. ¿Te ha pasado que vas a un viaje y tienes que dejar a la familia para...? Entonces él tenía que regresar y no menciona a José. Si José hubiese estado ahí, siempre la Biblia pone en primer lugar al hombre y luego a la mujer. Dice José y María. Aquí ya no lo menciona. Entonces José no estaba. ¿Sí me explico? La gramática en la escritura nos ayuda a entender algunas cosas. Y al entrar en la casa vieron al niño con su mamá María y postrándose los adoraron. ¿Así dice? No. ¿Dice qué? Lo adoraron. ¿A quién adoraron los sabios? A Jesús. ¿A María la adoraron? No la adoraron, pero era una mujer bienaventurada. Amén. Una mujer fuerte, una mujer valiente. Luego nos dicen, es que ustedes no quieren a María. Nosotros amamos a esa mujer. El valor que tuvo.
pero no le pedimos ni le adoramos, puesto que ella fue una mujer al igual que nosotros, que murió y está en el cielo, gracias a Dios, y vendrá con Jesús cuando vengamos con Él, si estamos allá. Sale, entonces los sabios adoraron al niño, y observa, dice, y abrieron sus tesoros. No era un tesorito, o sea, trajeron, dice, y ofreciéndole presentes. ¿Qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Ellos sabían toda la historia de Jesús. Ellos sabían que era el rey, ellos sabían que era un sacerdote, y ellos sabían que ese Mesías un día moriría. Por eso los símbolos. El oro era como Dios. Cuando vas tú a un rey, a un presidente, mucha gente le lleva un reconocimiento por la autoridad. Amén. Entonces, como rey le obsequiaron oro. Como él era un sacerdote, el sacerdote, su trabajo es orar, interceder entre Dios y los hombres, y las oraciones es el incienso que sube a Dios. ¿Qué es el incienso? Sí, pero físicamente, sí, hoy en día los ponen en varitas. En esa época no. En esa época la ponían en copas o en lugares, y se prendía y subía ese aroma. Amén. Y ese aroma representaba las oraciones que llegaban a Dios. ¿Quieres que Dios haga algo? Hermano, ora. Y tus oraciones llegarán a Dios. Yo he visto muchas respuestas de parte de Dios. Y cuando Dios responde, a veces responde que no. Pero digo, Señor, gracias porque tú contestas. O a veces le he predicado a gente que me dice, ala, hermano, ayer yo estaba pidiéndole a Dios un consejo y mire, usted me lo dio. O sea, la gente ora y Dios te manda a hacer. ¿Sale? Entonces, oro por rey, incienso por sacerdote, y la mirra se ocupaba cuando alguien iba a ser embalsamado. Cuando alguien moría, no existía el formol de ahora, ¿sí? Se les ponía mirra, aromas, para que su cuerpo no se descomponía, pero no olía tan feo, ¿sí? ¿Qué estaban profetizando ellos? Que ese niño iba a morir. Y todos vamos a morir, pero Él iba a morir por nuestros pecados. Amén. Para traernos salvación, porque Él iba a ser el Salvador. Ese tan pequeñito, no sabes lo que Dios va a hacer. ¿Escuchaste? Tú puedes ver a los niños y tú dices, ay, qué bonito. Y ves que empieza a ser rebelde. Y no sabes, man. Si tú no corriges al niño desde pequeño, ese niño bonito, cachetón, de rizos, puede ser un narcotraficante, man. Puede ser un hombre perverso, una mujer perversa. Ninguna niña piensa de niño, cuando yo sea grande yo quiero ser prostituta. No está en su mente. Yo le pregunto a veces a los del anexo, ¿tú pensaste un día estar anexado? No. O sea, de niño uno no imagina lo malo, pero tomas un camino malo. Y todo camino que tú tomes te va a llevar a un destino. ¿Escuchaste? Y cuando estés en ese destino, tú dices, ¿por qué llegué aquí? Ah, porque agarraste ese camino. Amén. Si tú agarras por las matas y te vas derechito, ¿a dónde vas a llegar? Pero yo quiero ir a Cosolia. No, es que agarraste para Coax. Llegarás si sigues ese camino. Y cuando estás ahí, a veces gente se sorprende. ¿Cómo llegué? A veces no nos damos cuenta porque el diablo nos ciega el entendimiento. Pero sigues en ese camino, llegarás a un destino. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino. Sigue a Jesús y te encontrarás con cosas que dirás, wow, este camino es hermoso. Es estrecho, pero es hermoso. Sigue el camino. Amén. Sigue a Jesús. Y ellos le ofrecieron porque ellos sabían que ese niño que aparentaba ser tan frágil iba a ser el rey, ¿sí? Iba a ser el sacerdote en intercesión entre el pueblo y nosotros, e iba a morir por nuestros pecados, iba a pagar el precio. ¿Sale? ¿Seguimos? Pero siendo avisados, Dios siempre nos dirige. ¿Cuáles eran los planes de los sabios? Ir, adorar, cumplieron, pues tenían que regresar a sus casas.
¿Cuál era el plan? ¿Regresar con quién? Con Herodes otra vez y decirle: señor Herodes, gracias, ya lo encontramos, está en Belén, está en la casa de doña Pancha, no sé, no sabemos cómo se llamaba, pero está ahí, y mire ahí así, así, muchas gracias, ahorita vamos a adorarle. Ese era el plan, y eso era lo que esperaba Herodes. Y pasaron los días, y estos reyes, y no llegan. Dice la escritura, pero siendo avisados, Dios les reveló en sueños a estos hombres. Hermano, hay cosas que Dios te revela en sueños. Yo he escuchado por testimonio que me dice una persona, me confiesa a alguien: ¿sabes qué? Le fui infiel a mi esposa. ¿Así? No ahorita, en el transcurso del cristianismo que llevo. Me confiesa arrepentido, engañé a mi esposa, así. Y luego la esposa me dice: pastor, soñé que mi esposo me engañaba. Digo: ¿a poco? Sí. Hay veces que es necesario confrontar y exhibir el pecado. Porque si tú no exhibes el pecado, si no hay consecuencias, a veces uno sigue en el pecado. Hay veces que Dios calla y dice que calla de amor. Hay pecados que tú y yo hemos cometido que nadie sabe, aparente. Y Dios, y ¿sabes qué? Aparentemente nadie se entera. Porque si sale a la luz, va a traer mayor destrucción. ¿Qué tengo que hacer yo si un pecado me fue encubierto? Manito, dale gracias a Dios. Porque si tú sigues ahí, ese pecado va a ser descubierto. Porque lo que hagamos en secreto, ¿qué? Será expuesto. Y si mi pecado no ha salido a la luz, es su misericordia guardando tu vida, guardando la de tu familia, guardando la de tus hijos. Y dile: Señor, gracias, ten misericordia y no me pagues conforme a mi pecado. Y debe crecer, ¿qué? Mi amor y mi gratitud a Dios, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Y hay pecados que a veces no se enteran, pero Dios sí. Y escucha, el diablo también. Entonces, cada que yo peco, ejemplo, si yo adultero, viene la tentación del adulterio, viene la muchacha, el joven, pero atrás de ellos viene un testigo, un demonio, que viene, me toca la puerta. Cuando yo peco, yo le abro la puerta al pecado. Dejo pasar al pecado, pero dejo pasar al testigo. Le abro la puerta al enemigo. ¿Me estás entendiendo? Eso es en lo espiritual. Entra un espíritu de adulterio, entra un espíritu de robo si el pecado fue robar. Y hay gente que roba y roba y no le alcanza. Porque entró ese espíritu. Y ese espíritu demoníaco de adulterio te va a hacer que ese adulterio crezca y sea peor tu vida. ¿Sí? Y aparte, ese pecado, dice que todo pecado, toda maldición trasciende a la tercera y cuarta generación. Entonces, mi pecado va a influenciar en mis hijos. Escucha, ellos no van a pagar por mi pecado. Pero ese espíritu que entró, dice: este hombre me dio legalidad. Entonces, yo tengo legalidad en su casa para golpearlo. Y a veces hay gente que hace liberaciones. Saca ese demonio, fuera demonio. Manito, si tú lo dejaste entrar, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme, pedirle perdón a Dios, pedirle misericordia. Padre, perdóname, límpiame. Y entonces ese demonio ya no tiene legalidad y se va. Si tú liberas a alguien en pecado, va a regresar con 7 más. ¿Sale? Entonces ese espíritu entra a tu vida, te va a estar atormentando y aparte va a golpear a tus hijos. Todo lo que yo haga va a afectar a mis hijos. Y luego ves generaciones, el abuelo divorciado, el papá divorciado, el hijo divorciado, los nietos divorciados. ¿Y qué dice la gente? Es que es normal, todos se divorcian. No es normal. Ves generaciones, el abuelo alcohólico, el papá alcohólico, el hijo alcohólico, el nieto alcohólico, la familia alcohólica. ¿Y qué dice la familia?
Es normal, todos tomamos aquí la fiesta. Eso es normal. No es normal. ¿Escuchaste? Pero como nacimos en el niño que nace en ese hogar piensa que es normal porque todos lo hacen. Cuando nosotros llegamos a este mundo ya estaba corrupto. Y hay cosas que la gente dice, es normal. No, no es normal. Amén. Jesús vino a darnos un precedente de la vida. ¿Sale? Entonces todo pecado trae consecuencias. Pero siendo avisados, ellos avisaron. ¿Y cuál es el tema de hoy? La obediencia salvará tu vida. Grábatelo, quiero que lleves grabado eso. Tu vida cristiana está entre la obediencia y la desobediencia. La obediencia, entonces ellos siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra y se desviaron, le dieron la vuelta a Jerusalén y se fueron. Y eso salvó las vidas de estas personas, porque igual y hasta los iban a matar, porque ellos iban a regresar a su ciudad con el mensaje. ¿Sí me explico? Y eso es lo que hacían los reyes. Si venía un heraldo de otra ciudad y veía su ciudad, cómo estaba, qué murallas tenía, cuántos soldados tenían, ese soldado ya no regresaba. ¿Por qué? Porque les iba a avisar a los otros. Entonces esos reyes magos, ya no íbamos a saber de la historia de los reyes magos, ¿no? Porque los iban a matar. Y Herodes ya nada más estaba esperando a que regresara, ir por el niño. Y hasta aquí hubiera quedado la historia. Pero Satanás siempre su deseo es robar, matar y destruir. Y desde Génesis hasta el día de hoy su deseo es destruirnos. ¿Y sabes cuál es el blanco perfecto? Los niños. Cuando son más indefensos, destruirlos, dañarlos. ¿Sí? Hay niños que en su casa se pueden estar corrompiendo sin otros niños con el celular. Ahí su mente está siendo impactada, la violencia, los juegos, la sensualidad, y los niños están siendo secuestrados en sus pensamientos. Y como es niño, pues todavía no lo hace, pero ya está metiendo información a su vida. ¿Por qué hoy una mujer trae el cabello azul? No está de moda, ¿no? De azul. ¿Por qué crees? Porque vio a alguien que se pintó de azul y como ya hay 2 de azul, 3 de azul, no, es moda, yo también quiero de azul. Porque lo vio. O sea, imitamos lo que los otros hacen. Amén. Son precedentes de moda. Entonces uno ve y imita. Entonces los niños cuando son absorbidos en sus pensamientos, ¿qué van a hacer? Van a imitar esas conductas. ¿Sale? Ok, seguimos. Dice el 13, después partieron de ellos, y he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, y dijo, levántate, toma a tu niño, y a María su madre, ¿y qué? Huye. Hermano, no es lo mismo, arregla tus cosas y vete con calma, hijo. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué es huir? Huir es salir de una manera despavorida. Corre por tu vida, eso le está diciendo. Porque Herodes va a venir a matarte. El mensaje en la Biblia siempre es: huye del pecado, sal de esa condición. Dios va a destruir, mira mi mano, Dios va a destruir el pecado. Dios nos ama. Pero si yo estoy en pecado, aunque me ame demasiado, si yo estoy en pecado, la destrucción vendrá sobre mí. Amén. Dios es un Dios justo y va a destruir la maldad. Y todos los que estén ahí serán destruidos. ¿Qué dice Dios? Huye de ahí. Sal de ese lugar, sal de esa condición. Amén. Y ahí les dijeron a ellos: huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. ¿Hasta cuándo? No sé hasta cuándo, tú ve. Dice: porque acontecerá que Herodes buscará al niño para adorarlo. ¿Así dice? No que lo quería adorar, pues. No. Oye, no que me amabas. Y no que me prometiste. Y no, es que sus planes eran otros. Así es la condición del ser humano sin Dios. Entonces,
hombre simplemente quería saber para matar al niño. Hermano, Herodes sabía que este Jesús iba a salvar al mundo en una cruz. No, él solamente estaba pensando en ¿qué? En su reino. ¿Sí? La gente egoísta, Satanás atrás teje sus redes y tú a veces estás pensando en ti, pero no sabes que tú eres la pieza, el dadito, ¿no? Tú golpeas un dado y tú eres parte del propósito tanto de Dios como del enemigo. Sabe que si te destruye a ti, vienen tus hijos, vienen tus nietos, vienen tus vecinos. Si tú eres cristiano y te desvías, atrás de ti hay personas que te están viendo. ¿Y qué dicen? Oh, ese era hermano, mira. Y era pastor. Y mira ahora. Y su fe es golpeada. O sea, el diablo tiene estrategias para destruir. Y Dios tiene planes de vida eterna. Amén. Pero este hombre, nosotros tenemos que tener una mente universal. ¿Me escuchas? Tú tienes que tener una visión, ¿cómo se llama? Amplia, a nivel mundial. ¿Qué está pasando en el mundo? Para ver lo que está pasando de manera local. ¿Sí me explico? Un cristiano tiene que ver más allá de lo que pasa en tu casa. Tú tienes que tener una visión universal. Lo que está pasando en diferentes lugares. Pestes, hambres. Cuando dice la Biblia habrá pestes, hambres, terremotos, está hablando del cosmos, o sea, del planeta entero. Y tú dices, aquí no ha temblado. Ajá, pero en otros lugares sí. Aquí no hay violencia, en tu casa estás bien, no hay pleito, gracias a Dios. Qué bueno. Pero abre las redes sociales, mira las noticias y verá cómo el mundo se está destruyendo. Creo que en Suecia, no sé la verdad, vi una noticia donde muchos, toda una calle, personas como zombies, después de una noche de estarse drogando, semanas de estarse drogando, no sé si has visto ese video, gente como zombie. Y yo lloraba cuando vi esa imagen porque yo dije, son personas a imagen de Dios, mira cómo los tiene el diablo, destruidos, y gente guapa, hombres aparentemente sabios, atrapados en el alcohol, en las drogas. Eso tenemos que ver a nivel, ¿qué está pasando en el mundo? No solo encerrarnos, y yo no voy a cambiar al mundo, pero voy a cambiar mi parte. Y si todos participamos, podremos hacer grandes cosas. Amén. Dice entonces, Herodes solo veía su parte, vuelvo a leerlo, dice que era para matarlo. Y matando a Jesús destruía todo. ¿Seguimos? Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre. ¿Y qué? ¿Por qué no se esperó hasta la mañana? Porque era rápido, hermano. Busca a Dios. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. No te esperes, hermano, el domingo no hay en tu casa, dobla rodillas. No esperes. Hay personas que he invitado y me dice, pastor, mire, en enero voy. Mira, de diciembre nos faltan varios días. Tú no sabes lo que pasará en esos días. No esperes, iglesia. Amén. No sabemos qué pasará. Huye. Y ellos huyeron y era de noche y no les importó. Fue para salvar su vida. Al otro día llegó la destrucción. ¿Sigue? Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto, llamaré a mi hijo. Mira lo que dice el profeta. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. ¿Y qué hizo? Mandó matar a todos los niños menores de 6 meses. ¿Así dice? Dice, mandó matar a niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Él indagó más o menos qué edad tendrá el niño. Hermano, ¿qué edad tenía Jesús para esto? Ya tenía más de 1 año. ¿Escuchaste?
Herodes, en su perversidad, para no fallar, dice, me matas. ¿Qué hubiera hecho si Jesús hubiera sido un bebé? Me matas a todos los recién nacidos, ¿sí o no? De por sí era perverso, pero sería absurdo que en su reino matar más gente que no llenaba los requisitos. Entonces él mandó matar niños de 2 años, porque ese era el límite de edad que posiblemente tenía Jesús, y mándame matar a todos. Entonces cuando llegaron los Reyes Magos a la casa, ese Jesús ya no era un bebé como lo hace en la tradición. ¿Sí me explico? Una no nació en diciembre. ¿Por qué? Porque en esa época dice la Biblia que los pastores sacaron a pastorear a los niños, a las ovejas. Entonces, en esa época de diciembre no sacaban a las ovejas porque había demasiado frío. Unos dicen que en abril, otros que en junio, hay diferentes, pero lo importante es que nació. Amén. Se paganizó porque el 25 de diciembre se celebraba al dios Sol. Los griegos celebraban al dios Sol. Era el solsticio y ellos celebraban, y ellos cambiaron el día y lo pusieron para el 25, y hoy lo celebra el mundo entero. ¿Es malo eso, hermanos? ¿Te ha pasado que tú cumpliste años el lunes y entonces te lo celebran el sábado porque el sábado descansan? ¿Es malo? No es malo. O sea, el hecho que hayan cambiado la fecha no es tan importante. ¿Sí me explico? Porque no, el 25 no es del diablo. No, hay que ser sabios. Hablamos sabiduría, que sí sabemos que no nació en diciembre. Eso sí sabemos. ¿Qué estamos aprendiendo? Que ya no era un bebé, que ya era un niño. Mínimo 2 años. ¿Sí me explico? Ok. Dice que había en Belén en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había investigado con los magos. ¿Sigo? Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá. ¿Qué dice? Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. A este evento se le llamó el Día de los Inocentes. Posteriormente se le dio hasta una fecha de cuando sucedió. Y hoy se celebra, ¿cuándo? El 20. Yo no sabía, fíjate. Yo hasta cuando decías 28, no pida, si te piden prestado, no prestes porque es Día de los Inocentes, te van a agarrar. Ahora hicieron una fiesta, ¿no? El Día de los Santos Inocentes, y lo agarran hasta para robar. ¿Sabes que ese acontecimiento lo hicieron para conmemorar a esos inocentes niños que fueron matados? Yo no lo sabía. Hoy lo sé. Amén. Y esos niños inocentes, y escúchame esto, no solo murieron niños. La caravana de soldados llegando a Jerusalén, casa por casa. Aquí hay niños. ¿Darías a tu niño? Ah, sí, no, llévate. 2 tengo, órale. No, yo salvo a mis hijos. No solo murieron niños, iglesia, murieron padres defendiendo a sus hijos por la maldad de un perverso. El diablo no juega. El diablo quiere destruir. Y los padres son los principales responsables de los hijos. Amén. Los principales que debemos de guardar, de cuidar. Una joven con testimonio nos decía que ella fue abusada de niña. Y ella le tenía mucho rencor, pues al que le abusó, pero a su mamá. Porque su mamá estaba en su casa y estaba bien tomada en su casa. Y abusaron de esa niña. Dice que ella, mientras sucedía, observaba a su mamá y observaba a la persona. Y ella le gritaba: mamá, ayúdame. Y ella guardó por mucho tiempo rencor. Cuando ella entendió que no todos somos hijos de Dios, ella ahora ora por su mamá. Salva a mi mamá. ¿Por qué no me ayudó? Porque era esclava del pecado. Era esclava de la muerte.
nosotros como padres somos los responsables de nuestros hijos. Crecerán, cuando crezcan tomarán sus decisiones. Mientras estén conmigo, mi hijo está más alto que yo, tiene 18 años. Y le pidieron hacer algo donde iba al gimnasio. Me pidió permiso. Le digo, no, hijo, no. Y fue con una amiga, me dio testimonio. Y le dice a la amiga, ¿sabes qué? Mira, estoy grandote, así, dice, pero no me dieron permiso, dice. Y la amiga se empezó a reír. ¿Cómo no te dieron permiso? No, mi papá me dijo que no. Y digo, Señor, gracias, porque todavía, aunque está grandote, obedece. Pero eso se lo enseñas ¿cuándo? Cuando ya está grandote. No, desde pequeño. Y los niños saben, aprenden la obediencia. La obediencia salvará tu vida. ¿Escuchaste? Ellos obedecieron, ellos se fueron. ¿A quién obedecía Satanás? Perdón. ¿A quién obedecía Herodes? Al diablo y a sus pasiones. Cuando tú quieres hacer un pecado, tú estás obedeciendo a tus pasiones. ¿Escuchaste? Una fiesta quieres y estás obedeciendo a tus pasiones y va a acarrear consecuencias. Muchas veces la gente no piensa en el diablo, ¿no? Hay gente que conscientemente adora al diablo, hay gente que no, pero obedece a sus pasiones y atrás está el diablo. Y somos títeres de él. Dice, sigue, mira cómo el diablo ha hecho cosas desde antes. Te leo rápidamente lo que pasó en Éxodo. Cuando iba Dios a usar a Moisés para liberar a Egipto, hubo una matanza similar, o peor tal vez. Porque en Jerusalén fue local, aquí fue en toda la región donde estaban los judíos. Dice, cuando asistían a las hebreas en sus partos y veían el sexo, si era hijo, mátalo. Y si es hija, entonces viva. El rey de Egipto, como el pueblo de Israel estaba creciendo, dijo, mátame a todos los varones. Hay un ataque fuerte sobre los varones. Hay un ataque increíble porque el hombre es cabeza del hogar. Hermanos, si la cabeza se cae el cuerpo. Y era el pastor y las ovejas serán dispersadas. El hombre es cabeza del hogar, el hombre es el guía, el hombre, y hay muchos hogares sin cabeza. Amén. No está el varón. Las iglesias a veces se llenan de mujeres y los hombres son los guías, son las cabezas, son las autoridades, y el diablo desde pequeño nos va atrapando. Entonces dice, mata a todo varón, sigue. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como él les mandó, como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Vamos. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Es que cuando nosotros vamos ya parieron, ya no podemos saber si es niño o niña y luego lo esconden. Y pues no vamos a andar buscando a los niños. Ellas se justificaron. Pero mira el corazón perverso de este hombre. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se siguió multiplicando y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Por la obediencia de las parteras, ellas fueron prosperados. La obediencia te salvará la vida. La obediencia te prosperará. Y mira el corazón perverso de este hombre. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preserva la vida. Ya les habían salvado la vida a las parteras, pues no les importó. Igual fueron casa por casa a ver a los niños y los echaron al río. ¿Y sabes qué había en el río? Lagartos, pero se iban a ahogar, no podían nadar. Y hubo gran destrucción. Por eso uno de los milagros que hizo Dios en Egipto fue convertir ese río en sangre, para que recordaran la matanza que ellos habían hecho. O sea, el diablo desde la creación hasta el día de hoy, el blanco son los niños. Amén. Y por la obediencia de los padres tú los puedes salvar o los puedes hundir.
Amén. El niño aprende más de lo que ve que de lo que oye. ¡No grites! Sí, está gritando. Aprende hasta los modos. Tú ves a niños que hasta los gestos, y tú dices, aunque no se parezca a la mamá o al papá, su gesticulación es porque como la está viendo todo el día, hasta toman los gestos de los padres, de los abuelos con el quien viva. Amén, porque ellos imitan más de lo que escuchan. Seguimos. Vuelvo a leerlo, lo que dijo en Mateo la profecía. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Cuántos hijos, cuántas familias murieron? No lo sé. Pero Herodes no tuvo misericordia. El diablo no va a tener misericordia. Si tú no traes a tus hijos a la iglesia, ellos no van a venir. No van a escuchar. El único lugar donde escucharán de Dios es en la iglesia. Si tú no los traes, escucharán de todo, menos el consejo de Dios. Y si tú no vienes, pues menos escucharán. Si tú no te alimentas de Dios, ¿cómo tú le hablarás de Dios? ¿Vale? Seguimos. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Sabes cómo murió Herodes? Dicen que Herodes un día se vistió como el templo, de vestiduras blancas. Y dicen que él se paró y eso blanco con el sol, ese hombre resplandecía en el púlpito donde él estaba. Y la gente que lo veía decía, wow, es como Dios. Y dice que le dio una enfermedad y murió. Él quería ser Dios. Todo hombre que obra mal, mal le va. Su reino fue poco, fue perverso, pero fue poco. Al final él murió. Amén. Y el enemigo, siempre el blanco perfecto, son nuestros pequeños. ¿Sabes que se están haciendo agendas políticas para quitarle la autoridad a los padres en cuanto a la decisión de su sexo? ¿Qué quiere ser el niño? Puede manejar un carro hasta los 18 años, se le da su licencia. No puede antes de los 18, aunque sepa manejar. Hay niños de 15 que ya manejan. No está autorizado por el gobierno hasta los 18. Pero a los 5 o 6 años, si el niño quiere ser niña, claro que sí, déjalo. Ya sabe, él va a decidir. No saben ni limpiarse solitos todavía, son niños. ¿Qué está haciendo el gobierno? No diciéndolo, haciendo agendas políticas. Dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso. Si tú ves un niño que ya se está desviando y quiere ser niña, enséñalo. Algo está viendo, algo está pasando, ¿sí? Oriéntalo y ese niño volverá y descubrirá que es normal. ¿Sabes que uno de los métodos científicos o el principal método científico para descubrir algo es la observación? Cuando tú observas algo, tú dices, mira, esto es esto. ¿Sí? Tú ves un árbol y cuando da una manzana, ¿qué dices? Es un árbol de manzana. Entonces, cuando un niño se para al espejo y observa su cuerpo, la lógica que va a decir, soy niño o soy niña. Esa ideología va en contra de lo científico. ¿Escuchaste? O sea, están poniendo por encima de las leyes cosas que no son.
Entonces nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos y ver todo como Dios lo manda. Hermano, esta obra en la cual tú estás es niña. ¿Cómo que es niña? Bueno, es de niño, pues. Tenemos como 5 años que empezamos y tenemos que cuidarla. ¿De quién depende que esta obra siga creciendo? Siga siendo lo que debe de ser de nosotros. Si nosotros descuidamos, nos desconfiamos, dejamos de asistir, la obra se pierde. Amén. Dios seguirá con sus propósitos, pero Dios lo hará. ¿Qué te quiero resaltar por última vez? La obediencia que salvará tu vida. Vamos a orar, hermanos, para concluir este periodo de enseñanza. Depende de qué tanto has obedecido es tu vida el día de hoy. ¿Qué yo tengo que decirle? Señor, enséñame a obedecer. Cambia mi corazón para poder obedecer. Cambia mi vida. Si hoy ya eres un adulto, ya no necesita que te estén diciendo, hey hermano, ya ahora tú sé responsable. Y dile al Señor, Señor, ayúdame a obedecer. Ayúdame a cumplir tus propósitos. Tu obediencia salvará tu vida. Tu obediencia salvará tu casa. Tu obediencia salvará tu descendencia. Amén. A tus hijos. ¿Qué tan importante es la obediencia? Un hombre desobedeció y vino la muerte. Un hombre obedeció y trajo la vida. Hoy tú tienes la oportunidad de decidir a quién seguir. Si decides hoy decirle, Señor Jesús, yo quiero seguirte a ti. Amén. Yo quiero seguir tus caminos. Yo quiero hacer las cosas como tú me mandas. Cierra tus ojos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos guíe. Comienza a ver tu vida, hermano. Yo no sé cómo está tu vida. ¿Cuántas cosas te hubieras evitado? ¿O cuántas cosas acarreamos por desobedecer? No sé si tu desobediencia ha traído enfermedad, ha traído problemas en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Y hoy puedas decirle, Señor, perdóname porque he desobedecido. Perdóname. La rebeldía está en nuestros corazones. Y puedas decirle, Señor, perdona mi rebeldía. No permitas que yo siga en esa condición. Ayúdame, amado Dios. Hoy me arrepiento. Si quieres decírselo al Señor, hoy me arrepiento de no obedecerte. Te pido que me perdones. Y te pido que tengas misericordia. Tal vez estás cosechando errores. ¿Qué te digo hoy? Comienza a obedecer. Comienza a sembrar. Y a su tiempo cosecharás. Padre, oro hoy por tu iglesia, papá. La obediencia de José, de María, de los reyes, salvó no solo sus vidas, salvó al mundo. Yo sé que con 1 o 2 que obedezcan hoy y digan, Señor, yo pongo delante de ti mi voluntad y ayúdame a obedecer tus caminos. Sé que grandes cosas harán de tu vida. Te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.